iOS 18 Beta 8 en el iPhone 11 le ha caído muy bien. Incluso me sorprendió mucho que la gran mayoría de aplicaciones se mantuvieron abiertas. Entonces pues vamos a ver si aquí también es lo mismo. Entonces vamos a mirar primero cuánto me pesó la Beta 8 de iOS 18. Podemos ver que aquí me pesó unas 259 megas aproximadamente. Vamos a confirmarlo aquí desde la configuración. Bien, vemos que ya está instalado, ya está actualizado. Vamos a mirar también en cuanto a batería, porque vamos a hacer una pequeña prueba de batería. Entonces la última carga al 100% fue hace 6 minutos, prácticamente recién desconectado. Y aquí tenemos una condición de 84%. Entonces todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones, batería en 100%. Vamos a ver en cuánto nos queda cuando acabemos de hacer el video. Empecemos con Snapchat. Vamos a ver cómo estaría el rendimiento de iOS 18 Beta 8 en el iPhone XS Max. Listo, vemos que YouTube abrió rápido. Vamos a mirar ahora por acá los videos cortos. Bien, vemos que al momento de deslizar o hacer scroll pues se está comportando bien. Vámonos ahora con Pinterest. Listo, ya lo tenemos abierto. Vámonos ahora con Facebook. Vamos a ver qué tanto tiempo tardan las aplicaciones en abrir, las aplicaciones que utilizamos día a día. Más adelante vamos a ver los resultados que tenemos en Antutu y en Geekbench. Entonces vemos que aquí en Facebook el contenido está cargando rápido. Vámonos para la pantalla de inicio. Vamos a deslizar por aquí, ya se está empezando a poner caliente. Vamos ahora por acá a mirar las historias. Bien, vemos que se está comportando bien hasta el momento. Vamos a dejarlo ahí, vámonos rápidamente con Instagram y ya se está empezando a poner bastante caliente. Aunque creo que eso puede que sea una buena señal, ya que al ponerse caliente quiere decir, o bueno, pues yo personalmente opino que al ponerse caliente quiere decir que el procesador está rindiendo bien. Vamos ahora a mirar por acá los videos Reels. Bien, vamos a deslizar por acá. Vemos que el contenido está cargando rápido. Vamos ahora por acá a mirar algún perfil de estos. Vamos a seguir mirando más videos por acá. Vámonos para atrás. Seguimos deslizando. Entremos ahora en otro perfil cualquiera. Vamos a mirar más videos por acá. Bien, seguimos deslizando. Vemos que el contenido está cargando rápido. Vamos a mirar este otro perfil de acá. Seguimos mirando más videos. Vemos que está cargando rápido el contenido. Vámonos ahora con X. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a entrar por aquí en algún perfil cualquiera. Entremos en este de acá. Vamos a mirar qué tan rápido carga el contenido aquí. Aunque bueno, ya la carga del contenido también depende un poco del internet, pero pues yo considero que tengo buena conexión, ya que tengo aproximadamente 900 megas de velocidad, aunque por Wi-Fi no me da todo eso, pero bueno. Vemos que aquí también está cargando rápido el contenido. Y vemos que no tiene como trabas o lagueos al momento de hacer scroll. Vámonos ahora con Twitch. Listo, ya lo tenemos abierto. Seguimos deslizando por acá. Abrimos algún directo de estos. Nos salimos, Picture in Picture. Fíjate que las animaciones las sigue haciendo bien. Vámonos ahora con SpeakTest. Listo, ya lo tenemos abierto. Vámonos ahora con TikTok. Te recuerdo que este teléfono es del año 2018. Así que pues como puedes ver no es que sea un teléfono muy nuevo, pero pues de igual forma me parece que sigue funcionando muy bien en 2024 con las últimas actualizaciones de iOS 18. Vamos a entrar por acá en algún perfil cualquiera, vamos a mirar algún perfil por aquí, entremos en este, sigamos mirando más videos por acá. Vámonos para atrás, seguimos deslizando por acá, entremos ahora en un perfil cualquiera, entremos en este otro de acá. Seguimos mirando más videos, deslizamos, vemos que el contenido está cargando rápido, la cajita de los comentarios. Bien, nos vamos para atrás, seguimos deslizando por acá, entramos ahora en este otro perfil. Seguimos mirando más videos por acá, la cajita de los comentarios, rápido. Vámonos ahora con la siguiente aplicación que sería Tumblr. Listo, ya lo tenemos abierto, aquí está cargando el contenido. Ahí ya lo tenemos. Miremos algún blog de estos. Bien, vemos que sigue teniendo buen rendimiento. Fíjate que no se traba al momento de hacer scroll, por el momento de deslizar. Vámonos ahora con Netflix. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a esperar. Vámonos ahora con Spotify. Vámonos ahora con Amazon. Listo, ya lo tenemos abierto. Fíjate que el iPhone XS Max sigue funcionando muy bien. Vamos ahora a mirar por acá algunas publicaciones. Fíjate que ya el brillo empezó a bajar. Eso es debido al sobrecalentamiento. Vamos a hacer scroll por aquí. Vamos a deslizar. Bien, vemos que se está comportando muy bien. Podemos verlo aquí. Vamos ahora a mirar otra publicación por acá, porque así vamos a probar las 4 GB de memoria RAM que tiene.
Vamos ahora a mirar por último esa publicación de aquí. Deslizamos. Y bien, vamos a dejarlo ahí. Bueno, fíjate que ya se nos estaba trabando un poco el momento de salir de Amazon. Vámonos ahora con eBay. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Vamos a cargar algunas publicaciones. Vamos a cargar esta de acá. Deslizamos. Por ahí vemos que como que en medio se quieren caer algunos fotogramas. O como que medio se quiere trabar, fíjate ahí. Pero de igual forma también creo que puede ser por alguna actualización de la aplicación. Tal vez, no lo sé sinceramente. Vamos a abrir esta otra publicación de acá. Vamos a deslizar. Ven como que en medio se quieren caer los fotogramas. Vámonos ahora con Mercado Libre. Listo, ya lo tenemos abierto. Ya te estoy mostrando cómo está funcionando el iPhone XS Max con iOS 18 Beta 8. Ya tú mismo vas a sacar tus propias conclusiones, cómo lo ves, si lo ves rápido, si lo ves lento. Me lo dejarás saber acá abajo en los comentarios. Vamos a mirar por aquí algunas publicaciones, ya que como digo, así probamos las 4 GB de memoria RAM que tiene. Entonces al momento de volver, las aplicaciones deben de estar exactamente como yo las dejé. Bien, entonces ya tengo estas aplicaciones abiertas. Vamos a mirar en cuanto a batería. Seguimos todavía con el 100%. Ahora vámonos con algunos juegos, ya que al momento de abrir estos juegos pueden que las demás aplicaciones se cierren. Bueno, eso es lo que pasa casi siempre. Así que pues vamos a ver con esta actualización si también pasa lo mismo. Con el iPhone 11 casi no pasó. Y la verdad me sorprendió un poco porque la gran mayoría de aplicaciones siempre se cierran. Así que pues vamos a ver si con este iPhone también pasa lo mismo. Vámonos ahora con Temple Run 2. Si tú ya tienes un iPhone XS Max o un iPhone XS actualizado a iOS 18 Beta 8, déjanos saber acá abajo en los comentarios cómo te va a ti en cuanto a rendimiento y batería. Estaba descargando la configuración y ahora ya está cargando el juego directamente. Listo, vamos a ver la animación de inicio. Bastante bien. Vamos ahora a darle play. Bien, vamos a dejarlo ahí. Vámonos rápidamente con Subway Surf. Les recuerdo que esas partes del video están sin recortar para que ustedes vean en sí cuánto tiempo tarda en abrir cada aplicación. Bien, vamos a darle play. Bien, vamos a dejarlo ahí. Fíjate que hay veces como que sí tiene un pequeño trabón al momento de salir de las aplicaciones. Vemos que ya en este momento tenemos 99% de batería. Estoy seguro que fue por abrir estos juegos. Entonces ya tengo estos 3 juegos aquí abiertos y las demás aplicaciones. Ahora vamos a probar las 4 GB de memoria RAM que tiene, yéndonos de atrás hacia adelante, y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Los 3 juegos que acabo de abrir siguen abiertos. Vamos ahora con Mercado Libre. Sigue abierto, reaccionando rápido, aunque le cuesta un poquitico. Vámonos ahora con eBay, sigue abierto, también reaccionando rápido. Vámonos ahora con Amazon, sigue abierto también. Esperemos a que cargue bien. Listo. Vámonos ahora con Spotify, abierto. Vámonos con Netflix, abierto. Vámonos ahora con Tumblr, cerrado. Vámonos con TikTok, cerrado. Vámonos con SpeakTest, cerrado. Vámonos con Twitch, abierto. Vamos a ver si aquí reacciona rápido. Bueno, aquí sí le cuesta un poco más de trabajo reaccionar. Mira, ahí puedes ver que se ve un poco lento. Vámonos ahora con X, abierto, reaccionando rápido. Vámonos con Instagram, abierto y reaccionando rápido también. Vámonos ahora con Facebook, cerrado. Vámonos ahora con Pinterest, abierto. YouTube, abierto, reaccionando rápido también. Vámonos con Snapchat y abierto también. Y mientras volví a abrir las demás aplicaciones ya nos bajó a un 98%. Vamos ahora a mirar en cuanto a las animaciones, cómo se comporta. Bien. Por ahí sí que de vez en cuando vemos que como que medio se quieren trabar algunas animaciones. Vamos a mirar por acá en TikTok. Bien, vamos a mirar por acá en Tumblr. Vamos a mirar por acá en Netflix. Vamos a mirar por acá. Bien, estamos viendo que las animaciones las hace bien. Pero me parece que se sentía un poco más fluido en iOS 17. Creo que a este iPhone todavía le falta que le mejoren un poquito más esta beta de iOS 18. O esta actualización más bien. Pues de igual forma también tengamos en cuenta que el teléfono es del 2018, entonces ya está un poquito viejito, pero pues de igual forma para la edad que tiene actualizado la última versión me parece que está funcionando bien. Ya la batería nos bajó a un 97%. Vamos a mirar por acá el centro de control porque aquí hay veces habían trabas, fíjate que se ve un poco trabado. Mira por ahí se ve, como que medio se traba un poco. Vamos a mirar por acá, fíjate que medio se traba un poco. Vamos a mirar por acá, ok, los widgets. La biblioteca de aplicaciones, centro de control.
pues sí siento que se traba un poquito, ¿no? Más que todo en las páginas donde hay widgets. Entonces ahora vamos a mirar en cuanto a los resultados que tenemos en el Antutu y en el Geekbench. Entonces en la primera prueba del Antutu nos dio un resultado de 722.262 puntos. En la segunda prueba nos dio un resultado de 690.000 y ya para la tercera prueba nos dio un resultado de 729.858 puntos. Así que pues el puntaje más alto sería la tercera prueba. Vamos ahora a mirar los resultados que tenemos en el Geekbench, iOS 18, iPhone XS Max. Esta prueba fue el día de ayer. Para el single core tenemos 1322 puntos y para el multicore tenemos 2857 puntos. Entonces ahora vamos a cerrar todas las aplicaciones porque nos vamos con la pequeña prueba de batería. Fíjate que mientras estaba mostrando las capturas de pantalla ya nos bajó la batería a 96%. Entonces acá en el iPhone XR, que ya también lo tengo listo para el próximo video, nos vamos a colocar un temporizador por 1 hora, como siempre lo hacemos, y vamos a empezar con el juego de Subway Surf. Brillo, volumen, vamos a dejarlos al mismo nivel como mitad de este icono. El airdrop, solamente contactos, Bluetooth, Wi-Fi prendidos. Fíjate que el brillo de la pantalla está subiendo, eso es debido a que ya se está empezando a refrescar un poco. Entonces iniciamos la prueba con 96% de batería, vamos a estar 1 hora con este juego y ya volvemos a ver en cuánto nos queda. Y en ese momento ya acaba de pasar la primera hora con el juego de Subway Surf. Vamos a ver en cuánto nos ha quedado la batería. Ya tenemos ahora un 78%. Entonces ahora nos vamos otra hora pero con el juego de Asphalt. Este juego de por sí consume bastante batería. Entonces vamos a ver en cuánto nos queda después de estar 1 hora jugándolo. En ese momento ya acaba de pasar la otra hora de estar con el juego de Asphalt. Vamos ahora a mirar en cuánto tenemos la batería. Y ya tenemos un 47%. Entonces la última carga al 100% hace 2 horas. Lo que más batería consumió fue el Subway y el Asphalt. Entonces ahora pues en conclusión, en cuanto a rendimiento sí que ha mejorado significativamente. Las aplicaciones como que abren más rápido, por ahí de vez en cuando se nota que como que hay algo de lagueo al momento de salir de las aplicaciones, pero pues de igual forma pues no es nada grave. Las aplicaciones abren un poco más rápido, pues de igual forma hay que tener en cuenta que ese teléfono ya tiene aproximadamente unos 6 años desde que se lanzó, así que pues ya está viejito, así que pues tampoco es como que haya que exigirle demasiado, pero pues para la edad que tiene considero que anda funcionando muy bien. De igual forma pues estamos en la 8ª beta, yo creo que ya para la próxima semana sale la versión RC, la Release Candidate, que sería como la versión final para las personas que tenemos betas. Y ahí pues volvemos a hacer pruebas a ver si de pronto ha mejorado. En cuanto a batería, no veo mejoría en cuanto a la batería, es más, veo que está como un poco peor, pero pues de igual forma les recuerdo que cuando salga una versión un poco más estable de iOS 18, ya sea iOS 18.1 o iOS 18.2, hacemos una prueba de batería completa de 100 a 0 con diferentes aplicaciones y comparamos la autonomía con diferentes iPhones que tengo por aquí. Cualquier pregunta o duda que tengas, déjamelo saber acá abajo en los comentarios, suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.